Chicos, chicas de 11, bienvenidos a su clase de Ciencias Sociales. Hoy es miércoles 15 de abril de 2020 y el tema de hoy es el sistema bancario. Para hacer un resumen un poco de lo que hemos venido trabajando a lo largo de nuestras clases, pues vamos a ver evidenciado que hemos empezado a hablar o empezamos a hablar de riqueza, de macroeconomía, de conceptos claves como el Producto Interno Bruto, de las limitaciones de este Producto Interno Bruto. Luego nos adentramos a un poco más en la relación de Estado y economía, como hablamos del sector público, de las políticas sociales, de algunas entidades como el Ministerio de Hacienda y Crédito Fiscal y la política fiscal, por supuesto, y todo lo relacionado al presupuesto público, la deuda pública, el consumo, el dinero es importantísimo, las instituciones financieras y los delitos financieros. En ese orden de ideas, llegamos entonces a este punto a hablar del sistema bancario. Entonces es un tema bastante amplio, es un tema no complejo, pero sí un poco de tener paciencia. Entonces para iniciar les voy a pedir que por favor escriban allá en su cuaderno de Ciencias Sociales la fecha de hoy, 15 de abril de 2020, y vamos a iniciar copiando nuestro objetivo, el cual es comprender los elementos generales que componen el sistema bancario en el contexto colombiano. Entonces, una vez copien su objetivo, vamos a iniciar con unas pequeñas antecedentes. Los bancos surgieron ante las necesidades económicas de los comerciantes, que empezaron a depositar sus riquezas de oro y plata en arcas de orfebres confiables, quienes a cambio les entregaban recibos que respaldaban dichas transacciones. En consecuencia, los dueños de las arcas diseñaron el papel moneda para sustentar las riquezas equivalentes al oro que les era entregado. De esta manera nació el sistema bancario. Cuando hablamos, por ejemplo, aquí de que depositaban sus riquezas de oro y plata a orfebres, los orfebres eran los que se encargaban de realizar las monedas, por ejemplo. Todas las personas que se encargaban y aún se encargan de acuñar metales, de trabajar metales. Entonces aquellos adinerados lo que hacían era entregar oro y plata para que se acuñara en monedas y de esa manera poder, digamos que, tener un poco más de fluctuaciones económicas en términos actuales. Sin embargo, se dieron cuenta que no, que era muy tedioso tener que estar ahí, hágale manualmente moneda tras moneda y moneda tras moneda, y que entonces la de oro valía más que la de plata y demás. Entonces se dan cuenta que hay una estrategia diferente y es el papel moneda. El papel moneda pues va a resultar digamos que efectivo y es el que actualmente digamos que manejamos nosotros y es el que permite entender cómo se mueve la riqueza y la economía de un país. Las personas a veces manifiestan que ¿por qué no se crea más papel moneda para evitar y mitigar la pobreza en nuestro contexto? No, lo que pasa es que 1.000 pesos físicos que nosotros conocemos, ya sea en papel moneda o en monedas, valga la redundancia, pues es el equivalente a uno de los precios por allá del petróleo y de las regalías que deja el petróleo y demás. Por eso no es sencillo decir, venga, imprimo más papel moneda y lo reparto más para que genere menos pobreza. No, no es tan sencillo, eso lo que generaría es un problema de inflación bastante complejo y no, digamos que no surtiría los efectos que se quieren. Entonces, para que tengamos en cuenta, la mayoría de los bancos del país como Bancolombia, Banco de Bogotá, surgieron de esa manera. Una persona que cuidaba el dinero, las riquezas, los papeles y se guardaban en baúles con llaves, candados y demás. Después se dieron cuenta que no servía porque se robaban, se perdían y fueron pues tecnificándose año tras año y hoy vemos pues que el sistema bancario funciona digitalmente hasta el punto donde podemos hacer transacciones en línea desde nuestro celular, por ejemplo. Entonces es un avance en materia tecnológica. Una vez hablando de la introducción, nos vamos a adentrar al concepto de sistema bancario. El sistema bancario es entonces un conjunto de entidades financieras cuya función principal es la de captar los recursos provenientes de diversos lugares en forma de depósitos. Aunque se suelen confundir, el sistema bancario y el sistema financiero no son lo mismo. El sistema financiero es el conjunto de todas las instituciones en el mercado financiero, mientras el sistema bancario es solo quien capta y administra.
Cuando hablamos de sistema financiero, hablamos de bancos, por supuesto, hablamos de entidades de cooperativas de ahorro, por ejemplo, y todas estas instituciones que nosotros ya habíamos visto. Pero cuando hablamos de sistema bancario como tal, es solamente el que hace referencia a los bancos. Solamente los bancos, para que lo tengamos en cuenta. ¿Y cuál es la función de los bancos? Captar y administrar dinero, dependiendo de la funcionalidad. Cuando digo captar, pues es recoger dinero a través de préstamos para poder generar otro tipo de préstamos, por ejemplo. Entonces, esas son las dos funciones del sistema bancario. Pasando entonces a otro punto de nuestra clase, vamos a hablar entonces de la operación del sistema financiero. Para que un sistema financiero bancario funcione, pues vamos a tener tres elementos fundamentales: la liquidez, la solvencia y la rentabilidad. La liquidez hace referencia a poseer suficiente dinero en depósitos. Cuando hablamos de depósitos ya hablamos, por ejemplo, de inversiones en el extranjero, de préstamos a grandes superficies, de préstamos a grandes personalidades o a grandes entidades, y digamos que tiene un seguro, y es que esa plata se presta pero en algún momento se vuelve a recoger, y adicionalmente con intereses, que eso es otro factor importantísimo dentro del sistema bancario. La solvencia, pues, que hace referencia a que los recursos deben ser suficientes para cumplir las obligaciones. ¿Sí? No podemos prestar 100 millones de pesos si los recursos del banco ascienden a 90 millones de pesos, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, los bancos tienen que ser solventes económicamente. Por ejemplo, actualmente el Banco de Bogotá genera dentro de los mercados internacionales como 2.500 millones de dólares. ¿Sí? Entonces, fíjense que es una gran solvencia, pero en comparación a bancos como el Banco de Londres o el Banco de París, pues digamos que no es tan alto. Por eso el tema de los intereses en nuestro país es tan alto, por eso sacar un préstamo es tan complejo, por eso todo ese tipo de elementos son bastante diferentes de analizar en nuestro contexto, como lo son muchas de las cosas que pasan aquí. Y la rentabilidad, es decir, que las utilidades obtenidas de la tasa de interés deben tener la capacidad de inversión y de ganancia. Es decir, el interés me asegura que yo voy a ganar algo de lo que presté, y adicionalmente me genera inversión, porque con ese dinero del interés yo puedo prestarle a otra persona sin tocar lo que inicialmente le presté a la persona que, digamos, en este caso la podríamos llamar 1. Entonces, lo que le presté a la persona 1 me va a generar unos intereses. Esos intereses los puedo juntar y se los puedo prestar a una persona 2. ¿Qué quiere decir? Que la plata que le presté a la persona 1 pues va a quedar quietica. Y lo que voy a empezar a mover serán los intereses de ese préstamo que yo hice. Entonces, lo que vamos a tener es una relación entre liquidez, solvencia y rentabilidad. Espero hasta aquí todo esté funcionando y esté quedando claro. Pasamos entonces ahora al tema de los créditos y la producción bancaria. ¿Qué son los créditos? Bueno, pues son el medio por el cual los bancos obtienen la rentabilidad necesaria para cumplir sus funciones principales. El funcionamiento de los créditos consiste en prestar dinero a las personas o empresas y cobrarles tasas de interés, las cuales generan utilidades para el sistema bancario, y estos créditos pueden ser directos o indirectos. Fíjense que los bancos viven y sobreviven día a día es a través del tema de préstamos. No funcionarían, no vivirían, no sobrevivirían si no fuera por el tema de los préstamos. Por ejemplo, en nuestro país Luis Carlos Sarmiento Angulo es el hombre más rico de nuestra nación, y adicionalmente es el presidente del Grupo Aval, que acoge bancos como el Banco de Bogotá, Banco Popular y otras entidades bancarias, Banco Avevillas, por ejemplo, y lo que hace es captar ese dinero, además porque cada transacción bancaria genera un coste adicional. Ustedes les pueden preguntar a sus papás cuando van a retirar cuánto les descuentan. Pueda que no, pero en el trasfondo sí se descuentan por lo menos 1, 2, 3, 4, 5 pesos. Pero multipliquen esos 5 pesos por millones de personas, pues vamos a tener, digamos que una rentabilidad bastante amplia. Y por eso pues esos bancos, digamos que son estables a nivel nacional, adicionalmente pues por las tasas de interés que manejan, en algunos casos mucho más altas de lo que se espera. Hay un delito muy asociado a esto y es la usura. La usura es un delito que consiste en cobrar
dineros mucho más altos de lo que la ley permite. Por ejemplo, el famoso gota a gota, eso es un delito de usura, porque las tasas de intereses ahí pueden ascender hasta el 20%, cuando en los bancos, por ejemplo, las tasas de intereses son del 2, 3, 4, 5%, dependiendo la persona y dependiendo la cantidad de dinero. Lo que pasa es que los gota a gotas le prestan plata a uno de un momento a otro sin necesidad de tener fiadores ni ningún trámite oficial, y por eso pues a veces se vuelve tedioso el tema de los bancos. Entonces obviamente cuando se saca un préstamo hay que hacerlo por medio de una entidad oficial y legal como lo son los bancos. Entonces hablamos de dos clases de créditos. El primero de ellos es el crédito directo. El crédito directo hace referencia a el dinero que se presta directamente a las personas o a las empresas bajo el cumplimiento de algunas condiciones. Entre los tipos de créditos directos están los pagarés, donde se establece un compromiso de pago en un tiempo determinado, y las letras únicas de cambio, con las cuales se hacen transacciones comerciales de compra y venta de bienes y servicios. Funciona con la firma del deudor, quien a través de la letra se compromete a pagar el dinero pactado. Cuando ustedes sean grandes y empiecen a tener solvencia económica a través de sus ingresos, ustedes pueden prestar dinero, por supuesto, a sus familiares, a sus amigos, pero debe haber una garantía. Por ejemplo, las letras de cambio son unos formáticos que venden en cualquier miscelánea y eso no está auspiciado por la ley, nada. Es un formato legal, sí, pero no es un formato que se tenga que ir a notariar o a firmar, no. Y en la letra de cambio se menciona, por ejemplo, yo, Wilmer Fonseca, le presto 20 millones de pesos a Jonathan Riveros. Jonathan Riveros se compromete a pagarme esos 20 millones de pesos totales en un plazo máximo de 3 años. Adicionalmente, se compromete a pagarme un interés del 2% sobre el valor total del préstamo, en este caso de 20 millones de pesos. ¿Qué pasa si Jonathan Riveros se cumplió el tiempo esperado y no me pagó el tema del dinero? Como yo tengo una letra de cambio firmada por él, por el deudor, y adicionalmente donde se especifican varias cosas, lo que yo voy a pasar a hacer es ir a un cobro jurídico. Entonces yo voy a contratar un abogado y ese abogado se va a contactar con Jonathan Riveros, que por supuesto también puede contactar a un abogado, contratarlo. Y mi abogado le va a decir, miren, la letra de cambio está firmada por su cliente y su cliente se comprometió a que en un plazo máximo de 3 años cumpliría con los 20 millones de pesos, adicionalmente con el 2% de los intereses sobre el total valor prestado. Entonces el abogado de Jonathan Riveros puede decir, es que no he tenido la oportunidad de pagarlo, pero si quiere podemos subir la cuota de interés. Eso ya depende de la persona que pueda o esté prestando el dinero. Sin embargo, cuando eso se repite varias veces y se vuelve algo constante, lo que hacen los abogados, retomando el ejemplo, en este caso mi abogado, es pasar eso a cobro jurídico. Entonces va a una notaría, sienta el proceso, se empieza a investigar a Jonathan Riveros por qué razón no pagó el dinero que él se le había prestado y adicionalmente tiene que pagarlo, tiene que pagar una cuota adicional y digamos que entraría ya dentro del sistema electrónico financiero del país como un deudor. Y cuando uno entra a ese sistema como un deudor, posteriormente cuando uno va a sacar un préstamo o cuando va a sacar créditos para estudiar o para una casa o para viajar, eso va a imposibilitar que desembolsen el dinero. Por eso la importancia de que cuando se preste dinero se haga todo de manera legal, consciente y sobre todo pensando en el tiempo determinado para poder pagar ese dinero. Y con los bancos funciona exactamente igual. Los bancos lo que ofrecen es prórrogas, es decir, usted tenía que pagar este mes, no pudo, entonces vamos a prorrogar esa deuda por 6 meses más. Pero en esos 6 meses más usted debe pagar 6 meses más de intereses, 6 meses más de cuotas de manejo y demás. Porque claro, el banco necesita sí o sí tener la plena seguridad de que usted le va a pagar. En dado caso de que no se pague, pues ya eso entra a una denuncia penal y pues eso puede ser un delito que es punitible, es decir, puede ser castigado. Y entonces terminamos con los créditos indirectos, que son contratos en los cuales una tercera persona, conocida como acreedor, asume responsabilidades del proceso financiero.
Los créditos más comunes en este tipo son el aval, la carta fianza y la carta crédito. Es un préstamo oficial, pero básicamente los créditos indirectos se hacen, por ejemplo, de la siguiente manera. Yo soy el banco y yo le voy a prestar 5 millones de pesos a Dylan Torres. Dylan Torres no es el deudor directo, sino que Dylan Torres va a poner a un fiador, que en este caso es conocido como acreedor. Entonces Dylan Torres va a poner a Diana Villamil. Diana Villamil es la que va a tener el contacto directo entre el banco y pues Dylan, que es el que va a necesitar la plata. ¿Qué pasa si Dylan no le paga la plata al banco? Aunque Dylan va a aparecer en los registros del banco, la que va a tener que pagar oficialmente el dinero es Diana Villamil. ¿Qué pasa si Dylan no le pasa la plata a Diana Villamil? Diana Villamil va a tener que responder por ese dinero porque ella es la deudora, digamos, directa de ese proceso bancario. Por eso cuando se hacen préstamos, el banco pregunta, necesitamos por lo menos 3 deudores, 3 fiadores. Usted tiene que escoger a personas muy responsables y sobre todo personas que lo puedan respaldar en dado caso que usted por alguna razón no pueda pagar. Ojo, pero eso no es que yo ya dejo de pagar y entonces el deudor, el fiador es el que paga ahora. No, el banco hace un proceso de seguimiento muy minucioso para determinar si realmente es la persona, en este caso el acreedor, el que debe pagar, pero que inicialmente el que debía pagar la deuda era otro. Entonces, pues para que lo tengamos en cuenta. Listo, niños. Entonces tenemos ese tipo de situaciones, tenemos el sistema bancario y pues obviamente todas las indicaciones que les doy están dentro de la guía que les voy a enviar y adicionalmente allí se encuentra una actividad que está explicada pues para que la realicen y la puedan subir a la plataforma. Un abrazo, niños, espero se estén cuidando mucho, espero verlos pronto, ya saben, cualquier dudita, cualquier ayuda que necesiten, aquí estoy para ustedes. Un abrazo.